Cordial saludo. 24 de noviembre, viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy toda la liturgia de la palabra nos convoca a reflexionar sobre el templo. Y el templo tiene una importancia para las comunidades a la hora de expresar y de vivir su fe y su espiritualidad. Tanto así para los judíos. En la primera lectura del primer libro de los Macabeos, en el capítulo 4, versos 36 en adelante, se nos habla justamente de la purificación y restauración del santuario. El templo de Jerusalén estuvo siempre unido a los avatares de la historia nacional hebrea, ya desde la construcción del primer templo por Salomón en el año 950 a.C., y cumplía doble función, religiosa y política. La fiesta anual de la dedicación databa de los tiempos de Judas Macabeo, que es lo que nos narra la primera lectura hoy, cuando se consagró el templo en el año 164 a.C., y esa purificación y dedicación se da porque había sido profanado por el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Ayer veíamos a Jesús llorando por la ciudad, por Jerusalén. Y hoy vemos a Jesús haciendo respetar el templo, la casa de Dios. Con lo cual podemos entender que cuando el pueblo pierde su identidad, pierde el valor y el sentido del culto y de lo sagrado, va caminando hacia su destrucción. Y es importante que nosotros aprendamos también un poco sobre la importancia de estos lugares sagrados. En otras reflexiones de este texto del Evangelio, hemos hablado sobre el amor, el respeto, el cuidado por los templos. Hoy les quiero compartir lo que nos dice otro texto de suma importancia en la Iglesia Católica, como lo es el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, es un documento, un libro que es estudiado sobre todo por quienes se van a entregar a la vida religiosa, a la vida consagrada. Entonces, los que son doctores en derecho canónico son como los abogados católicos. O sea, la Iglesia tiene toda una organización jurídica. Así como está el derecho civil, está el derecho canónico. Y ese derecho rige y orienta todo el vivir y el quehacer de la Iglesia,
para que haya un orden, para que los obispos, sacerdotes, diáconos y el pueblo de Dios no vayan caminando a la deriva, sino que además de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio, desde la parte legal haya también una orientación clara y precisa. Y hoy les quiero compartir dos cánones, el canon 1210 y el canon 1211, que nos habla sobre los lugares sagrados, pero en dos asuntos que les quiero compartir hoy, provocados por la palabra de Dios. El canon 1210 dice: en un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar. ¿Qué significa esto? Primero, cuando el código habla del ordinario del lugar, es el obispo o su representante. El templo única y exclusivamente debe ser utilizado para el culto. Miren, mis queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, le ahorramos muchos dolores de cabeza a los párrocos. Y lo digo por lo siguiente: es que yo quiero celebrar una misa de 15 años. Perfecto, el templo está para ello. Pero dentro de esa misa, yo quiero llevar una serenata con unos mariachis y hacer el brindis. No, eso es imposible. Entonces la gente se va enojada, ese párroco es muy cascarrabias, vea, no lo deja hacer uno lo que quiere. Y he escuchado esto, ojo, he escuchado esto incluso de personas muy cercanas. Por eso es que la gente se va de la iglesia, por el capricho de los curas. No, 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 no. Lo que pasa es que los sacerdotes deben cumplir con estas disposiciones. Que no se puede prestar el templo para una reunión política. No se puede prestar el templo para música profana. Queridos hermanos, hay sacerdotes muy queridos que no regañan, pero no permitan que en la Sagrada Misa se canten canciones profanas. Ay, no, es que nos vamos a casar y ese canto de ese par de anillos es muy lindo, pero eso no es espiritual, no es cristiano, es un canto profano. No lo pida. O sea, no se gane dolores de cabeza usted ni se los provoque al párroco. Usted como buen cristiano sabe, no, el templo no está para esto. Contrate un grupo que después en la recepción en un salón le cante todas las canciones que usted quiera. Pero en el templo solo música sacra. No lleven esos coros o esos cantantes que claro, ellos están trabajando y por darle gusto a usted resultan cantando rancheras. No, 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 por favor. El templo es lugar de culto. Ah, pero usted leyó en el canon que dice que el obispo sí puede permitir en casos concretos otros usos. Y dice, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar. Padre, vea, lo que pasa es que tenemos los catequistas una reunión con los padres de familia de los niños que se forman para la catequesis, para recibir la comunión. Y no tenemos salón parroquial o está ocupado. ¿Podemos hacer la reunión en el templo? Sí, sí se puede, porque es que no van a hablar de otra cosa más que del sacramento de la comunión y la preparación de los niños. Padre, mire, usted nos puede prestar el templo para hacer una reunión de pastoral. Saben que primero oran, están evitando la algarabía, se pueden reunir,
porque van a hablar de la pastoral de la parroquia. Yo creo que esto es claro. El templo es un lugar sagrado y no podemos pretender utilizarlo para cualquier cosa. No, hay que cuidarlo y sobre todo es para el culto, para la piedad, para vivir la fe. Y el canon 1211 nos dice, los lugares sagrados, y esto es lo que tiene que ver con la primera lectura de hoy, quedan violados cuando, con escándalo de los fieles, se cometen en ellos actos gravemente injuriosos, que a juicio del ordinario del lugar revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar, que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos. ¿Qué es eso? Ha ocurrido. Asesinan a alguien dentro de un templo. El templo queda profanado. El templo se debe cerrar y debe permanecer cerrado hasta que sea el obispo mismo quien va con una celebración penitencial a purificar o a restaurar. A eso se le llama desagravio por ese pecado cometido en el templo. Sin ese rito no se puede celebrar allí. Debe permanecer cerrado. ¿Por qué? Porque es que es un lugar sagrado. Por ahí en noticias han salido a veces escándalos que algunos actores, ¿cierto?, se han metido a los templos y lo han profanado teniendo relaciones sexuales sobre el altar, por ejemplo. Eso es gravísimo. Entonces el templo se tiene que cerrar y se debe llevar a cabo una celebración de desagravio. Y es el obispo quien debe ir y hacer esta celebración. O cuando los satánicos se meten a los templos y tratan de abrir el sagrario o incluso abren el sagrario y se roban el cuerpo de Cristo, las hostias consagradas. Eso es una profanación miedosa. Allí también hay que hacer un acto de desagravio. Hay muchísimas formas de violar el templo. Así como Jesús se va al templo para desagraviarlo, echando a todos los que lo han convertido en una plaza de mercado, asimismo, nosotros los cristianos católicos, cuando hay un acto de profanación en el templo, pues sabemos que se debe llevar este rito de desagravio. Todo templo es consagrado. Yo no construyo una capilla en una finca y entonces ya venga cualquiera celebre. No. El obispo debe ir y ungir con aceites sagrados, el crisma, las paredes, las puertas, el altar. Es decir, un templo donde se va a celebrar el culto divino es consagrado. Hay un rito especial. Por eso también es que nuestros párrocos, siguiendo la orientación de nuestros obispos, piden no hagan celebraciones en casas, porque es que de pronto eso se convierte ya que en cualquier parte de una misa y se le puede faltar al respeto y al decoro, al recogimiento y a la piedad de la celebración. Por eso es que hay vasos sagrados. El sacerdote no puede consagrar en cualquier vaso donde en la familia tomamos gaseosa, no. Hay unos vasos sagrados y hay gente que critica, y esos vasos sagrados deben valer un poco de plata. Y si Jesús era sencillo, ¿ustedes no creen, mis hermanos, que Jesús se merece lo mejor? Además, un cáliz, una patena, lo que está dedicado al culto también es consagrado. Y no lo van a usar una sola vez, el sacerdote lo seguirá usando por mucho tiempo o se seguirá usando en la parroquia. Lo sagrado. Por eso se le dice sagrado, porque está consagrado al servicio del culto. Y cuando en países como en Europa se ha visto,
que se acaba la gente que practica la religión, la fe. Es decir, ya no hay más católicos en esta ciudad y tenemos un templo grandísimo, ya no tenemos cómo sostenerlo, nos toca venderlo. El obispo tiene que ir a hacer otra celebración donde retira todos los objetos sagrados y como que retira esa consagración de ese edificio para que ese edificio ya lo utilicen en otra cosa, que no haya una profanación. Mis queridos hermanos, las Eucaristías, sobre todo de sacramentos, matrimonios, bautismos, confirmaciones, no se deben celebrar en una manga. Hay padres muy queridos que les hace el favor, o en una casa de banquetes, pero es que en la misma mesa donde celebró el altar, ahorita van a poner la torta y van a hacer un brindis. No, todo en su lugar. Ojalá todas nuestras Eucaristías sean en el templo. Ojalá todas sean comunitarias. Ay, padre, es que yo quiero una misa de primera comunión para mi niño solito. Qué pereza con más gente. No, ¿por qué? Si somos iglesia, si somos comunidad, si somos familia. Y el templo es para todos. Tenemos que empezar a salir como de esas, que tan cerrados, tan egoístas a veces en la fe. Ay, no, yo quiero una misa, pero con la intención para mí solito, para que Dios me escuche más. Miren, en una Eucaristía, en el altar podemos poner todas las intenciones del mundo entero y Dios todas las escucha. En fin, me disculpan que me haya alargado tanto en esta reflexión, pero me parece importante que nosotros tengamos conocimiento de estas cuestiones que a veces pasan desapercibidas y que a veces nos llevan a pensar que el cura es cansón. No, 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 no. Hay que aprender también a obedecer, a obedecer. El que obedece no se equivoca siempre y cuando obedezca en algo que no atente contra la dignidad y las virtudes. Pero debemos ser obedientes con nuestros párrocos porque ellos a la vez están siendo obedientes con los obispos, quienes son obedientes con las disposiciones eclesiales. Y todo eso nos ayuda a vivir la comunión, la unidad en la iglesia. En fin, pidámosle al Señor que despierte en nosotros un espíritu de total amor, respeto, sentido de pertenencia, cuidado por nuestros templos, pues esos templos son lugares sagrados, consagrados al culto, para vivir allí nuestra fe comunitaria y nuestro encuentro personal con nuestro Padre Dios. Feliz día, que el Señor les bendiga.